Hola, mi nombre es Roger Navedo y hoy vamos a hablar acerca de los sujetos de derecho internacional público. ¿Quiénes son sujetos del derecho internacional público? Existen diversas teorías. La teoría pura del derecho considera sujetos del derecho internacional a toda entidad o individuo que sea destinatario directo de una norma de dicho orden, es decir, internacional. Por otro lado, la teoría de la responsabilidad mencionada hace alusión al Estado soberano como sujeto del derecho internacional público, es decir, una comunidad humana perfecta, siendo más que una asociación con fines particulares como la Iglesia y el Estado. Permanente, sobrevive a cada cambio político, golpes de Estado o revoluciones, capaz de gobernarse plenamente a sí mismo en forma independiente, la cual debe tener la capacidad necesaria para imponer su propio ordenamiento jurídico y mantener relaciones jurídicas internacionales, teniendo órganos internacionales que lo representen en el exterior con el resto de la comunidad internacional. Existirá también sujetos típicos o atípicos. Dentro de los sujetos típicos puede caber los antes mencionados, es decir, el Estado, respondiendo a la teoría de responsabilidad mencionada, tiene territorio, población y gobierno. Dentro de los sujetos atípicos, las organizaciones internacionales son sujetos atípicos de derecho internacional público, puesto que se crean mediante un tratado, estatuto o una carta, y tienen la finalidad de gestionar intereses colectivos de un grupo de Estado o de la comunidad internacional. Otras entidades de sujetos especiales pueden ser la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano, la Soberana Orden de Malta, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Son también entes con personalidad jurídica internacional, así como la parte individual. Rescatando otro concepto, ¿quiénes son sujetos del derecho internacional? ¿Qué son los sujetos? Son aquellos a quien se dirigen las reglas de derecho internacional para imponerle directamente deberes o atribuirle derechos. Otra definición que se añade es que se trata de un ser individual o colectivo a quien el derecho internacional reconoce la aptitud a ser titular de derecho y ligado a obligaciones regidos por el derecho internacional. Existirá entonces estados con subjetividad jurídica parcial, siendo jurídicamente no son tan autónomos en la soberanía, como por ejemplo las colonias. El Estado con capacidad de obrar limitada, es decir, tiene la posibilidad de impedir cierta autoridad o autonomía del Estado, como por ejemplo la invadida por Francia, la bien llamada Mónaco, que tiene un gobierno limitado, pues Francia tiene su ejército. Como bien ya se mencionó, el sujeto atípico es el Estado. Atípico, organizaciones internacionales, comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional. Por medio de una instancia internacional también se reconoce el individuo y los sujetos especiales ya mencionados anteriormente. Dentro de las organizaciones internacionales tenemos asociaciones voluntarias del Estado creadas por un acuerdo internacional, dotados de toda estructura orgánica, así como permanente, propia e independiente, encargado de gestiones e intereses colectivos, tales como la OTAN, la OMS, la ONU, la CEPAL, entre otras. La comunidad beligerante son grupos rebeldes contra su gobierno central que llega a dominar una gran parte del territorio de manera efectiva. Su objetivo sería un cambio político, económico y o social. Por su parte, los insurrectos o rebeldes son reconocidos como beligerantes cuando controlan gran parte del territorio del Estado y establecen sobre él cierta organización o ejercen un dominio efectivo. La existencia de la beligerancia envuelve la circunstancia de que se aplica a la contienda civil las normas del derecho internacional referentes al derecho de guerra y la neutralidad del derecho internacional humanitario de la Convención de Ginebra de 1949 y sus dos protocolos adicionales.
¿Cuál es la característica que reúne la comunidad beligerante? Que sea el grupo organizado y actúe bajo la dirección de un mando responsable, que utilice símbolos distintivos de manera visible como emblemas, escudos, etc., que el grupo ejerza sobre una gran parte importante del territorio del Estado, de un control total y efectivo que permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, que el grupo aplique las disposiciones del Protocolo 2 sobre Derecho de Internacional Humanitario. Es decir, especifica la violencia y prohíbe contra la vida, contra la salud y contra el bienestar físico o mental de las personas. Los movimientos de liberación nacional son pueblos coloniales que luchan por independizarse de su metrópoli para convertirse en un nuevo Estado. Pretenden un nuevo Estado. Por otra parte, el individuo en el campo del derecho internacional contemporáneo es donde se ha reconocido al individuo un pequeño grado subjetivo internacional que antes nunca había llegado a poseer. Es decir, ¿qué es la subjetividad activa del individuo? La posibilidad de éste de reclamar por violación de una norma ante los organismos internacionales o ante los diferentes estados. Es lo que determina la subjetividad o capacidad del individuo. Los sujetos especiales del derecho internacional público pueden ser la Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano es un estado soberano regido por el Papa, que se encuentra ubicado dentro de la ciudad de Roma. La Santa Sede. La Santa Sede es un sujeto de derecho internacional público que se integra por el obispo de Roma, el Papa y la Curia Romana, que es un grupo de personas que se encargan de las actividades administrativas de la Iglesia Católica. La Orden de los Caballeros de Malta. La Orden de los Caballeros de Malta es un sujeto sui generis del derecho internacional público, reconocido por casi todos los estados, a pesar de haber perdido su territorio soberano, la isla de Malta. El Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización que se integra hasta por 25 ciudadanos particulares suizos. Se ve en conflictos armados. El comité tiene el derecho de realizar inspecciones a los campos de prisioneros de guerra. No se debe confundir con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, con la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja, ni con la Confederación Internacional de la Cruz Roja, la que no tiene personalidad alguna en derecho internacional público. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con el estudio de los sujetos de derecho internacional público. Muchas gracias.